Marcos García era uno de los hombres más poderosos de España, director ejecutivo de un imperio financiero que valía 3.000 millones de euros, con oficinas en Madrid, Barcelona y Londres. Tenía todo lo que el dinero podía comprar: un ático con vistas a la Gran Vía, una colección de coches de época y el respeto de todos en el mundo de los negocios. Pero aquel día de noviembre, cuando decidió darle una sorpresa a su hija adoptiva Sofía, yendo a buscarla a la escuela a la hora del almuerzo, Marcos García descubrió algo que le heló la sangre en las venas. A través de la ventana del comedor escolar, vio a su hija de 8 años sentada sola en un rincón, mientras los otros niños la señalaban riéndose. Vio a una profesora mayor con el pelo canoso que la apuntaba con el dedo delante de toda la clase, mientras Sofía se llevaba la mano al pecho con los ojos llenos de lágrimas. Y cuando entró en aquella escuela y descubrió lo que llevaba meses pasándole a la niña que había jurado proteger, Marcos García comprendió que todos sus miles de millones no habían servido para nada. No había protegido a su hija, la había mandado cada día a un infierno sin siquiera saberlo. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. Marcos García no había nacido rico. Había crecido en un pequeño piso del barrio de Vallecas en Madrid, hijo de un albañil y de una limpiadora que trabajaban 6 días a la semana, para garantizarle un futuro mejor que el suyo. Había conocido el esfuerzo de estudiar con libros de segunda mano, la vergüenza de no poder permitirse zapatos nuevos cuando los viejos tenían agujeros, y la determinación feroz de quien sabe que la única manera de salir de la pobreza es trabajar más duro que cualquier otro. A los 18 años se había matriculado en la Universidad Complutense con una beca que solo cubría la mitad de los gastos, trabajando como camarero de noche para pagar el resto. Dormía 4 horas por noche, comía una vez al día y estudiaba como si su vida dependiera de ello, porque en cierto modo así era. Se había licenciado con matrícula de honor, había entrado en un banco de inversión como analista junior, y en 15 años se había convertido primero en director, luego en vicepresidente, y finalmente en director ejecutivo de su propia sociedad financiera. A los 45 años, Marcos García era la encarnación del sueño español. Su nombre aparecía regularmente en las portadas de las revistas económicas. Era invitado a cumbres internacionales, y su patrimonio personal se estimaba en cientos de millones de euros. Tenía un ático de 400 metros cuadrados en el barrio de Salamanca, una villa en Marbella, un barco amarrado en Puerto Banús, y todo lo que un hombre podía desear. Todo excepto una familia. Marcos se había casado a los 32 años con Elena, una mujer guapísima y ambiciosa, que parecía perfecta para él. Pero el matrimonio solo había durado 5 años, disuelto por su obsesión con el trabajo y la incapacidad de ella de aceptar estar siempre en segundo lugar después de los negocios. No habían tenido hijos, y después del divorcio Marcos se había volcado aún más en el trabajo, convencido de que ese era su destino: construir un imperio, no una familia. Luego, 3 años antes, algo había cambiado. Había ocurrido durante un viaje de negocios a Sevilla, cuando su chofer se había equivocado de camino y habían acabado pasando por delante de un orfanato en el barrio de las 3.000 viviendas. Marcos había visto un grupo de niños que jugaban en el patio, y entre ellos una niña de unos 5 años que estaba sola, apartada, sentada en un murete mirando a los demás como si perteneciera a otro mundo. Algo en aquella niña le había impactado, quizás la soledad que veía en sus ojos, tan parecida a la que él mismo había sentido de joven cuando se sentía diferente a todos. Quizás la manera en que abrazaba una muñeca de trapo como si fuera lo único que poseía en el mundo. Quizás simplemente el destino, esa fuerza misteriosa que a veces nos pone delante decisiones que lo cambian todo. Marcos había pedido al chofer que parara, había entrado en el orfanato, había hablado con la directora y había descubierto la historia de Sofía. Sofía había sido encontrada abandonada en una gasolinera de la autovía cuando tenía apenas 2 años. Nadie sabía quiénes eran sus padres, nadie la había reclamado nunca, nadie había querido adoptarla porque era una niña demasiado callada, demasiado cerrada, demasiado diferente de las demás. Había crecido en el orfanato, pasando de una familia de acogida a otra, siempre de vuelta,
porque era demasiado problemática, demasiado difícil de manejar, poco sonriente para el gusto de quienes buscaban una niña perfecta que exhibir como un trofeo. Marcos había mirado a Sofía a los ojos por primera vez aquella tarde y había visto algo que le había partido el corazón. La resignación de quien ha dejado de esperar. La tristeza de quien ha aprendido que ser amado no es un derecho, sino un privilegio que a ella no le había sido concedido. 3 meses después, Sofía García se había convertido oficialmente en su hija. El primer año había sido difícil. Sofía casi no hablaba, no sonreía, no pedía nada. Se movía por la casa como un fantasma, comiendo lo que le daban, haciendo lo que le decían, sin expresar nunca un deseo o una emoción. Marcos había contratado a los mejores psicólogos infantiles, los mejores pedagogos, los mejores expertos en traumas del abandono. Todos le habían dicho lo mismo. Hacía falta tiempo, paciencia y sobre todo amor incondicional. Y Marcos, que nunca había tenido tiempo ni paciencia para nadie, que siempre había puesto el trabajo por delante de todo, descubrió que tenía ambas cosas para aquella niña. Empezó a volver a casa temprano, a leer cuentos antes de dormir, a llevarla al parque los domingos por la mañana. Aprendió los nombres de todas las princesas Disney, las canciones de los dibujos animados, los juegos que les gustaban a las niñas de su edad. Se convirtió en padre de una manera que nunca habría creído posible, descubriendo en sí mismo una ternura que pensaba que no poseía. Lentamente, muy lentamente, Sofía empezó a abrirse. La primera sonrisa llegó después de 6 meses, cuando Marcos le regaló un cachorro de Golden Retriever que ella llamó Sol. La primera carcajada llegó cuando Sol le lamió la cara después de caerse en la fuente del jardín. Las primeras palabras espontáneas llegaron una noche, cuando Sofía se quedó dormida entre los brazos de Marcos, murmurando algo que él no entendió al principio, pero que luego se dio cuenta de que era la palabra más bonita que había oído nunca: papá. A partir de ese momento, todo cambió. Sofía se convirtió en una niña diferente, más abierta, más curiosa, más viva. Empezó a hablar, a hacer preguntas, a expresar sus deseos. Marcos descubrió que era inteligentísima, que le encantaban los libros y los dibujos, que tenía un talento natural para la música y una sensibilidad que le emocionaba cada vez. Su casa, que siempre había sido silenciosa y vacía, se llenó de risas, de carreras, de juegos, de vida. Cuando Sofía cumplió 7 años, Marcos decidió que era el momento de matricularla en una escuela de verdad, una de las mejores escuelas privadas de Madrid, el Colegio San Patricio, frecuentado por los hijos de las familias más importantes de la ciudad. Quería darle lo mejor, quería que tuviera las mismas oportunidades que los niños nacidos en el privilegio, quería que nadie pudiera nunca mirarla por encima del hombro, por ser adoptada o por venir de un orfanato. Sofía había empezado 2º de primaria en septiembre, y Marcos estaba convencido de que todo iba bien. La niña nunca se quejaba, hacía los deberes sin protestar, y cuando él le preguntaba cómo había ido en la escuela, respondía siempre con el mismo monosílabo que había aprendido a usar para no preocupar: bien. Marcos nunca había sospechado nada. Estaba demasiado ocupado con el trabajo, confiaba demasiado en la reputación de la escuela. Estaba demasiado convencido de que su hija le habría dicho si algo no iba bien. No sabía que Sofía había vuelto a hacer lo que hacía en el orfanato: esconder el dolor, tragarse las lágrimas, aguantar en silencio. Hasta aquel día de noviembre. Había sido un impulso, una de esas decisiones tomadas sin pensar que a veces cambian el curso de una vida. Marcos había tenido una mañana de reuniones canceladas, un raro momento de vacío en su frenética agenda, y había pensado en aprovecharlo para darle una sorpresa a Sofía. Iría a buscarla a la hora del almuerzo, la llevaría a comer una pizza juntos, pasarían unas horas padre e hija, como no conseguían hacer con suficiente frecuencia. Había llegado a la escuela a las 12:30, aparcando su Porsche en el camino reservado a las visitas. El edificio del Colegio San Patricio era imponente. Un palacio del siglo XVIII, con las fachadas blancas y los jardines cuidados, que resumaba historia y prestigio por cada piedra. Marcos había caminado hacia la entrada principal.
pero se había detenido cuando había visto a través de los grandes ventanales de la planta baja lo que estaba pasando en el comedor. La escena que se presentó ante sus ojos le heló la sangre. Sofía estaba sentada sola en una mesa en el rincón más alejado del comedor, separada de todos los demás niños, como si tuviera una enfermedad contagiosa. Su bandeja estaba delante de ella, pero no estaba comiendo. Tenía la cabeza agachada y las manos en el regazo, en la postura de quien intenta volverse invisible, de quien espera que si se queda lo suficientemente quieta, nadie la notará. Pero alguien la había notado. ¿Y de qué manera? Un grupo de niños sentados en las mesas cercanas la estaba señalando y riéndose, con esa crueldad despreocupada que solo los niños saben tener, esa maldad que no conoce límites porque no conoce consecuencias. Marcos vio a una niña rubia que imitaba a alguien llorando, mientras los otros se partían de risa. Vio a un niño que lanzaba bolitas de papel hacia Sofía, que las ignoraba como si no existieran. Vio a otros niños que susurraban entre ellos mirándola, claramente hablando de ella, claramente diciendo cosas terribles, y luego vio a la profesora, una mujer mayor con el pelo canoso recogido en un moño severo, vestida de oscuro, con una expresión en la cara que no tenía nada de compasiva. La profesora se había acercado a Sofía y había empezado a hablarle, señalándola con el dedo en un gesto que incluso desde fuera parecía acusatorio. Marcos vio a su hija llevarse la mano al pecho. Ese gesto que hacía siempre cuando tenía miedo, cuando se sentía amenazada, cuando el mundo se volvía demasiado pesado de soportar. Vio las lágrimas empezar a correr por el rostro de Sofía. Y en ese momento, algo dentro de Marcos García explotó. No era rabia. Era algo más profundo, más primitivo, más devastador. Era el instinto de un padre que ve a su propia hija sufrir. El instinto de protección que nunca había sentido antes de adoptar a Sofía. El instinto que le decía que alguien estaba haciendo daño a la persona más importante de su vida y que él tenía que pararlo, inmediatamente, con cualquier medio necesario. Marcos entró en la escuela como una furia. Cuando Marcos abrió de golpe la puerta del comedor, todo se detuvo. Los niños dejaron de reírse, los profesores dejaron de hablar, y un silencio pesado cayó sobre la sala como una manta mojada. Todos los ojos se volvieron hacia ese hombre con traje de 3.000 euros, que acababa de entrar con una expresión en la cara que prometía tormenta. Sofía lo vio, y por un instante sus ojos se iluminaron, pero luego se llenaron de terror. No terror hacia él, sino terror de que él viera, de que supiera, de que descubriera lo que ella había escondido durante meses. Marcos atravesó el comedor a grandes pasos, ignorando a todos, con los ojos fijos solo en su hija. Cuando la alcanzó, se arrodilló delante de ella y le cogió las manos entre las suyas, mirándola a los ojos con una ternura que contrastaba violentamente con la furia que ardía dentro de él. Le preguntó qué estaba pasando, le preguntó por qué lloraba, le preguntó quién le había hecho daño. Sofía no respondía, temblaba, sollozaba, pero no hablaba. Tenía demasiado miedo, demasiada vergüenza, demasiado dolor acumulado para conseguir sacarlo todo de golpe. Fue entonces cuando la profesora con el pelo canoso se acercó. Se llamaba señora Fernández y tenía un aire de superioridad que resumaba por cada poro. Con un tono que debería haber sido cordial, pero que solo era condescendiente, le dijo a Marcos que no había ningún problema. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Que Sofía simplemente había tenido un pequeño momento de dificultad, que los niños a veces exageran y que no hacía falta dramatizar. Marcos la miró con una expresión que habría hecho temblar a cualquier consejo de administración, a cualquier adversario en una negociación, a cualquier enemigo en el mundo de los negocios. Le pidió que explicara exactamente qué estaba pasando. Le preguntó por qué su hija estaba sentada sola. Le preguntó por qué los otros niños se estaban burlando de ella. Le preguntó por qué ella la estaba señalando con el dedo delante de todos. La señora Fernández empezó a balbucear, a buscar excusas, a minimizar, pero Marcos no era el tipo de hombre que se dejaba tomar el pelo. Había construido un imperio desenmascarando mentiras, identificando debilidades, viendo a través de las fachadas que la gente construía para esconder la verdad. Cogió a Sofía de la mano y la llevó fuera del comedor, seguido por la profesora que seguía protestando,
por los conserjes que no sabían qué hacer y por la directora que había sido llamada de urgencia y que llegó agitada al pasillo. Marcos pidió hablar en privado. Fueron acompañados al despacho de la directora, una mujer elegante de unos 60 años que parecía más preocupada por la reputación de la escuela que por el bienestar de una niña. Y allí, finalmente, la verdad salió a la luz. Hizo falta tiempo, hizo falta paciencia, hicieron falta preguntas amables y silencios respetuosos, pero al final, Sofía empezó a hablar, y lo que contó partió el corazón de Marcos en 1000 pedazos. Desde hacía meses, desde el principio del curso escolar, Sofía había sido víctima de acoso sistemático. Los otros niños la llamaban expósita, huerfanita, hija de nadie. Le decían que nadie la quería, que su verdadero padre la había tirado como basura, que también Marcos, tarde o temprano, se cansaría de ella y la devolvería al orfanato. La excluían de los juegos, de los grupos, de las fiestas de cumpleaños. Le escondían el material escolar, le estropeaban los deberes, le tiraban del pelo cuando la maestra no miraba, y la señora Fernández, en lugar de pararlos, había empeorado las cosas. Trataba a Sofía de manera diferente a los otros niños, como si ser adoptada fuera una culpa, como si venir de un orfanato fuera una mancha indeleble. La regañaba más duramente que a los demás, la humillaba delante de la clase cuando se equivocaba, contaba a los otros profesores su historia con un tono de piedad, mezclada con asco, que había contribuido a crear el ambiente tóxico en el que Sofía se encontraba viviendo cada día. Esa mañana, la profesora había pedido a los alumnos que trajeran fotos de cuando eran bebés para un proyecto sobre la familia. Sofía había tenido que decir que no tenía ninguna, porque había sido abandonada y no había fotos de ella de pequeña. La profesora había hecho un comentario sobre su situación particular delante de toda la clase y había empezado una avalancha de bromas crueles que había reducido a Sofía a las lágrimas. Marcos escuchó todo en silencio, con la cara de piedra, sin mover un músculo, pero dentro de él ardía un fuego que nunca había sentido antes, una rabia tan intensa que casi le daba miedo. Las horas que siguieron fueron las más intensas de la vida de Marcos García, y para un hombre que había gestionado fusiones multimillonarias y crisis financieras internacionales, esto decía mucho. Primero, sacó a Sofía de aquella escuela. No al día siguiente, no la semana siguiente. Inmediatamente. La cogió de la mano, salió del despacho de la directora y la llevó al coche sin decir una palabra a nadie. Durante el trayecto a casa, no le hizo preguntas. Se limitó a cogerle la mano, a hacerle sentir que estaba a salvo, que él estaba allí, que nadie le haría más daño. Una vez en casa, dejó a Sofía con la niñera y se encerró en su despacho. Pasó las siguientes 4 horas al teléfono. La primera llamada fue a su equipo legal. Marcos tenía a su disposición algunos de los mejores abogados de España, especialistas en todos los campos del derecho. Dio instrucciones precisas. Quería que se iniciara una investigación completa sobre lo que había pasado en el Colegio San Patricio. Quería testimonios, pruebas, documentos. Quería saber exactamente quién había hecho qué, quién había visto y callado, quién tenía la responsabilidad de haber permitido que una niña de 8 años fuera atormentada durante meses sin que nadie interviniera. La segunda llamada fue a un periodista de investigación que había conocido años antes durante una investigación sobre corrupción en el mundo financiero. Marcos no era el tipo de hombre que buscaba publicidad, pero sabía que la reputación era el arma más poderosa que existía. Y el Colegio San Patricio, esa escuela de élite que presumía de formar a los líderes del mañana, tenía una reputación que proteger. La tercera llamada fue a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, el organismo que supervisaba las escuelas privadas. Marcos presentó una denuncia formal, detallando lo que había descubierto y solicitando una inspección inmediata. La cuarta llamada fue a la psicóloga infantil que seguía a Sofía desde la adopción. Le contó lo que había pasado y le pidió que viniera a casa lo antes posible para hablar con la niña, para ayudarla a elaborar el trauma, para empezar un camino de sanación que sería largo y difícil. La quinta llamada fue a la directora del Colegio San Patricio. Marcos habló durante 15 minutos con una voz calmada y fría, que era mucho más aterradora que cualquier grito.
Le dijo exactamente lo que pasaría si la escuela no tomaba medidas inmediatas. Le habló de la demanda que interpondría, del artículo que saldría en los periódicos, de la inspección que había sido solicitada. Le dijo que la señora Fernández debía ser apartada inmediatamente, que debía instaurarse un programa antiacoso con supervisión externa, que cada niño implicado en las vejaciones a Sofía debía afrontar consecuencias apropiadas. La directora intentó negociar, minimizar, ofrecer soluciones de compromiso. Pero Marcos no estaba interesado en compromisos, estaba interesado en la justicia. En las semanas que siguieron, el Colegio San Patricio atravesó la peor crisis de su historia centenaria. El artículo salió en El País, detallando el caso de acoso contra una niña adoptada y la incapacidad de la escuela de protegerla. Otros padres empezaron a dar un paso adelante con historias similares. Niños que habían sido señalados por ser diferentes, por ser extranjeros, por ser menos ricos que los demás, por cualquier motivo que los acosadores pudieran encontrar. La inspección de la consejería reveló graves carencias en el sistema de supervisión y prevención del acoso. La señora Fernández fue despedida, junto con otro profesor que había sido cómplice de sus acciones. La directora dimitió bajo presión del Consejo de Administración de la escuela. Pero a Marcos no le importaba nada de todo esto. No le importaba la venganza. No le importaba haber ganado una batalla pública. Solo le importaba su hija. Los meses que siguieron fueron un camino de sanación para ambos. Marcos descubrió que no bastaba con haber salvado a Sofía de aquella escuela. Tenía que ayudarla a reconstruir la confianza que había sido quebrada, la autoestima que había sido demolida, la esperanza que había sido casi destruida. Sofía no habló durante días después de lo que había pasado. Se había encerrado en sí misma como hacía en el orfanato, volviendo a ser aquella niña silenciosa y ausente que Marcos había conocido años antes. Era como si todo el trabajo hecho, todos los progresos conseguidos, hubieran sido borrados por aquellos meses de tormento silencioso. Pero Marcos no se rindió. No se había rendido nunca en su vida, y desde luego no iba a empezar ahora, no cuando se trataba de la persona más importante de su existencia. Pidió una excedencia en el trabajo, algo que no había hecho nunca en 30 años de carrera. Delegó todo a sus colaboradores, dejó de mirar los correos, apagó el teléfono durante horas cada día. Se dedicó completamente a Sofía, pasando con ella cada momento posible, haciendo las cosas que deberían haber hecho juntos desde siempre, pero que el trabajo siempre le había impedido. La llevó de viaje, primero al mar en Mallorca, luego a la montaña en los Pirineos, luego a Disneyland París, luego a donde ella quisiera ir. Le enseñó que el mundo estaba lleno de lugares preciosos y de personas amables, que lo que había vivido en aquella escuela no era lo normal, que había mucho más en la vida que la crueldad de unos niños malcriados y de una profesora sin corazón. Le habló de su infancia, de las humillaciones que él mismo había sufrido creciendo pobre en un mundo de ricos, de la manera en que las había superado, haciéndose más fuerte que quienes se habían reído de él. Le dijo que ser diferentes no era una debilidad, era una fuerza. Le dijo que su historia, el hecho de ser adoptada, el hecho de haber superado tanto en su corta vida, la hacía especial, no inferior. Le dijo que estaba orgulloso de ser su padre, cada día. Lentamente Sofía empezó a volver. Primero volvió la sonrisa, tímida y rara. Luego volvieron las carcajadas, primero susurradas, luego llenas y cristalinas como siempre habían sido. Luego volvieron las palabras, primero pocas, luego muchas. Luego el torrente de preguntas y observaciones y bromas que Marcos había aprendido a querer tanto. Un día, mientras paseaban por el parque con Sol corriendo delante de ellos, Sofía se paró de repente y miró a Marcos con una expresión seria que desentonaba en su cara de niña. Le dijo que quería preguntarle una cosa. Le dijo que quería saber si él se había arrepentido alguna vez de haberla adoptado, si alguna vez había pensado que habría sido más fácil sin ella, si alguna vez había deseado una hija normal en lugar de una como ella. Marcos se arrodilló delante de ella, como había hecho en el comedor aquel día de noviembre que parecía una vida atrás. La miró a los ojos y le dijo la verdad más grande de su vida. Le dijo que adoptarla había sido la mejor decisión que había tomado nunca.
Le dijo que antes de ella su vida estaba vacía, que tenía todo el éxito del mundo, pero ninguna alegría. Le dijo que ella le había enseñado lo que significaba querer a alguien más que a uno mismo, lo que significaba tener una familia, lo que significaba ser padre. Le dijo que no existía ninguna hija normal, porque normal no significaba nada. Solo existía ella, Sofía, su hija, la niña que había transformado su vida y que no cambiaría por ninguna otra del mundo. Sofía lo abrazó tan fuerte que casi le hizo daño, y Marcos sintió sus lágrimas mojarle el cuello. Pero esta vez eran lágrimas diferentes, lágrimas de alivio y de amor, lágrimas que lavaban el dolor en lugar de crear más. Un año después, Sofía empezó en una nueva escuela, un centro diferente con profesores seleccionados con cuidado y una política de tolerancia cero hacia el acoso. Fue el primer día cogida de la mano de Marcos, un poco nerviosa pero ya no asustada. Esta vez Marcos no se conformó con dejarla en la entrada. Esta vez entró con ella, habló con los profesores, conoció a los otros padres, se aseguró de que todos supieran quién era Sofía y quién era él, no para presumir, sino para dejar claro que aquella niña tenía a alguien que la protegía, alguien que nunca más permitiría que le hicieran daño. Cuando se despidió de Sofía en la puerta de la clase, ella lo miró con esos grandes ojos que él amaba más que cualquier cosa en el mundo. Le dijo solo 3 palabras, pero eran las 3 palabras más importantes que existían. Le dijo, «Te quiero, papá». Y Marcos comprendió que esa era la única riqueza que de verdad importaba. No los miles de millones, no el imperio financiero, no el poder ni el prestigio. Solo el amor de aquella niña que la vida había puesto en su camino, aquella niña que él había salvado y que, a su vez, lo había salvado a él. Esta historia nos recuerda que el verdadero poder no está en el dinero ni en la posición social, sino en la capacidad de proteger a quienes amamos. Nos recuerda que los niños a menudo sufren en silencio, que debemos aprender a mirar más allá de las respuestas monosilábicas y las sonrisas forzadas, que debemos estar presentes no solo físicamente, sino emocionalmente, y nos recuerda sobre todo que la familia no es cuestión de sangre, sino de elección. Marcos había elegido a Sofía y Sofía había elegido a Marcos. Esa elección los había convertido en padre e hija de una manera más profunda que cualquier lazo biológico.